Muy bien, vamos a arrancar ahora utilizando Substance Painter. Vamos a ir abriendo el Substance Painter 2020. Es la última versión disponible. Y este video es una introducción básica y general al uso de Substance Painter, ¿sí? Para esta introducción vamos a usar un archivo, un OBJ, de un ejemplo, de un proyecto de ejemplo que ya viene con Substance Painter. Y el primer paso acá es crear un documento nuevo. Así que en Substance Painter voy a hacer clic en File, New. Voy a seleccionar el template PBR Metallic Roughness. Este es el tipo de workflow más utilizado en la actualidad y es el que mejor resulta para todos lados. Incluso ahora en V-Ray Next los materiales tienen un canal para información PBR. Así que nada, esa es la que va. Después en Project Settings vamos a dejar el Document Resolution en 1024, ya que esto va a ser una prueba. Y el Normal Map Format, vamos a usar OpenGL, solo por una cuestión de que tanto el Marmoset, bueno, Marmoset puede manejar el DirectX, pero en base el Marmoset funciona con OpenGL y Sketchfab también. Así que vamos a dejar esto de la siguiente manera. Sin tildar absolutamente nada más. Hacemos clic en donde dice File Select. Bueno, en esta ocasión para el ejemplo voy a cargar un archivo OBJ. Este archivo OBJ es uno de los que viene de ejemplo de Allegorithmic, el Meatmap Clean, que no tiene absolutamente nada. Aunque en realidad viene con un archivo prearmado o preparado, pero para esta ocasión, como quiero mostrar desde cero en Substance Painter, lo mejor sería cargar un objeto. Selecciono el objeto, acá voy a encontrar la ruta indicada y hago clic en OK. Bueno, para empezar, lo primero que van a querer ver acá es la navegación. Así que antes de empezar a ver procesos, ni capas, ni efectos, ni materiales, ni nada por el estilo, vamos con la navegación. Para empezar vamos a tener nuestro Alt y apoyando el lápiz para orbitar. Después tenemos Control Alt y apoyando el lápiz el paneo. Y finalmente para el zoom, si tienen esta configuración que yo les voy a recomendar ahora, y es que el botón de abajo del lápiz sea clic derecho. Bueno, si hago solo clic derecho, acá me va a abrir el panel de propiedades de pincel y material, igual que se abre un panel flotante igual que en Photoshop, pero si mantengo presionado Alt y uso ese botón, tengo el zoom. Así que Alt y el botón de abajo del lápiz, siempre y cuando esté configurado como clic derecho desde el panel de propiedades de la tablet, es mi zoom. Repasando esto es Alt clic para orbitar, Control Alt clic para el paneo y Alt botón de abajo o botón derecho para el zoom. Un último atajo de navegación es el de bloqueo de orientación de la perspectiva o de la órbita. Si quiero bloquear esto de frente, mientras me estoy moviendo por arriba del proyecto, le agrego Shift y queda bloqueado. Lo mismo para el lateral, si estoy viendo el lado izquierdo del modelo y le agrego Shift cerca del lado izquierdo, queda bloqueado. Y así para cualquier parte del modelo. Quiero volver acá al frente, lo hago de esa manera. La primera parte de cualquier proyecto, antes de empezar a editar capas, ni pintar ni nada, es obtener las texturas que va a usar Substance Painter para poder interpretar la superficie del modelo y aplicar correctamente las propiedades de render de los materiales. El proceso de baking o cocinado de texturas lo vamos a hacer desde la solapa Textures Settings y vamos a bajar acá un poquitito con el scroll hasta llegar a Bake Mesh Maps. Para simplificarlo, ya que esta es una introducción simplificada específicamente para poder editar algo hecho en fotogrametría, vamos a deshabilitar ID y vamos a deshabilitar Thickness, que son dos factores que no son necesarios. Thickness o el espesor lo usaríamos para algún material muy específico de Subsurface Scattering, como la piel de un personaje, y no va a ser el caso. Después tenemos mapa de normales, el mapa de normales de ubicación en el espacio 3D, Ambient Occlusion, mapa de curvatura y posición, que también está relacionado con la posición del objeto y la relación de esa posición del objeto a la luz y de la textura generada. Ahora,
En Common Parameters Output Size voy a utilizar 2K, ahí, 248. Como el modelo utilizado no tiene una versión High Poly, este es todo el detalle que va a tener el modelo, tenemos que utilizar la propiedad Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. Va a ir siempre tildada cuando nuestro modelo sea único. Es decir, no tengo un Low Poly y un High Poly, tengo un Low Poly o un Mid Poly. Bueno, voy a utilizar esta propiedad. Finalmente, hago clic en Bake All Texture Sets y acá hay que esperar un ratito. En mi caso va a aparecer la lista de las texturas que se están generando y nada más. Si esto se debe a que yo hice una configuración avanzada de previsualización del baking, pero en sus casos es probable que vayan obteniendo una vista previa de las texturas sobre el modelo. Una vez que termine, presten atención a las intersecciones, a las hendiduras, a los ángulos que tienen el mapa de Ambient Occlusion, se ven esas sombras suaves y un atajo adicional de navegación. Si quiero rotar el entorno para experimentar un poco cómo la iluminación afecta al material, tengo que mantener presionado Shift, apretar el clic derecho y sin apoyar el lápiz puedo mover de un lado al otro rotando el entorno. Entonces es Shift, clic derecho y muevo el lápiz de un lado al otro. Bueno, acá ya tenemos el baking. El próximo paso es ver bien cómo funcionan las capas. Al lado del Texture Set Settings tenemos la solapa Layers, de la cual voy a extender un poquitito acá abajo para encontrarnos que es una lista muy similar a la de Photoshop, donde tengo un ojito para ocultar o mostrar esta capa, el nombre que se puede cambiar. Le puedo poner de nombre cualquier cosa. Y después tengo acá un modo de mezcla, que puede ser cualquiera de estos que son un montón. Son los mismos de Photoshop y algunos más. Y también tengo un porcentaje de visibilidad u opacidad de la capa. Esta capa predeterminada que ya aparece con todos los objetos es una capa para pintar. Es decir que sin configurar absolutamente nada me puedo acercar al modelo y al pasar el lápiz por arriba voy a estar pintando. Así, tranqui, ¿sí? Estoy apretando el lápiz bien fuerte y ya está pintando. La herramienta pincel está activada de forma predeterminada y es la primera de la barra de herramientas que está a la izquierda. Después tenemos la herramienta borrar, que es la que le sigue, y con esta, por supuesto, como se imaginan, podemos borrar. También podría optar por eliminar por completo la capa, haciendo clic en el tachito de basura. Y queda limpio nuevamente. Ahora no hay ninguna capa en el proyecto. Por encima de la solapa Layers tenemos el Texture Set List. Y esto va a contener la lista de objetos y vamos a poder editarlos, pintarlos por separado. Se puede ver que Head, que es la cabeza, eliminé la capa, está vacía, pero en Body y Base aún tengo el Layer 1. En la solapa Head entonces lo que voy a mostrar es que tengo capas de relleno, que son las del baldecito, y capas de pintura. La capa de pintura ya vimos, si hago un clic acá, puedo pintar. Si le hago, tengo que estar por supuesto la herramienta pincel activada, ¿no? Si hago clic derecho en cualquier parte del proyecto, se va a abrir de forma redundante el panel de propiedades que aparece acá abajo. Como tal vez el espacio está un poco limitado acá, yo voy a hacer clic derecho por acá, de manera que sea un poquito más cómodo de ver el panel de propiedades, ¿sí? Entonces clic derecho, voy a dejar presionado para que no queden dudas, es clic derecho en cualquier parte y se abre este panel de propiedades. Entonces acá voy a poder cambiar propiedades del pincel, como el tamaño. Acá hay un trazo de ejemplo, incluso se puede dibujar acá. Puedo cambiar el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Flow, que es parecido a la opacidad. Con cada trazo esta sería la opacidad o el flujo, digamos, del pincel. Y después está la opacidad, que hace básicamente algo muy parecido. El spacing es la continuidad de los puntos que configuran la línea.
¿sí? Cuanto más alto sea spacing, más se va a separar el punteado y empieza a dejar de ser una línea. Voy a volver a 20, que es el predeterminado. Bueno, más o menos 20. Después podemos cambiar el ángulo del pincel, que acá no va a afectar a nada porque este pincel es redondo y casi todas las opciones que tenemos acá son iguales a las de Photoshop. Empiezan a cambiar un poco más abajo, en donde alfa nos permite cambiar la forma del pincel utilizando imágenes blanco y negro o con escala de grises. Pero otra vez, esto probablemente no sea necesario nunca para curar un modelo obtenido mediante fotogrametría. Y más abajo, lo que tenemos son propiedades del material. Así es. En este software, cuando pintamos, además de pintar color, estamos pintando propiedades físicas del render de ese material. Podemos cambiar el color. Height es una propiedad de altura, vendría a ser el bump o mapa de relieve. Después tenemos un canal de rugosidad, que nos va a permitir seleccionar si el material es brilloso, totalmente brilloso, fíjense acá en la vista previa, o si el material es semibrilloso, mate o totalmente mate. Por último tenemos la propiedad Metallic, que va a definir si el material es plástico o no metálico o totalmente metálico. Si devolviera el color a ese gris o blanco predeterminado que tenía y llevo la propiedad metálica al máximo, voy a obtener alguna especie de cromo o aluminio. Por lo tanto, esta vez, en lugar de verse blanco el trazo cuando lo pase, se va a ver metálico. Se puede observar que tiene un aspecto metálico. Vamos a dar clic derecho para cambiar el tamaño del pincel. Hacer un trazo un poquito más grande, ¿sí? También hay atajos para cambiar el tamaño del pincel. Por ejemplo, si mantengo control presionado, después hago clic derecho y muevo el lápiz hacia izquierda o hacia la derecha, estoy cambiando el tamaño del pincel. Es control clic derecho y muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto cambia el tamaño del pincel. Después, si hacemos lo mismo, pero movemos hacia arriba o hacia abajo, cambia la suavidad del borde del pincel. Ahí es totalmente duro para arriba y totalmente suave hacia abajo. Bueno, entonces hasta acá vimos navegación, el baking de las texturas, qué es la capa de pintura y qué propiedades básicas o más importantes aparecen en el clic derecho o acá mismo en Properties Paint. Bueno, a continuación vamos a ver las capas de relleno, ¿sí? La capa 1 la voy a eliminar, voy a hacer clic al Layer 1 y la voy a suprimir con el tachito de basura. Y después la capa de relleno se puede crear con el icono del balde que está por acá. En la capa de relleno no se puede pintar. Es más, si le hago un clic, Substance Painter me dice las capas de relleno no son pintables. Y me da la opción de crear una capa nueva, pero no quiero crear una capa nueva, hago clic afuera. Entonces, vamos a hacer algo práctico. A esta capa de relleno le voy a poner de nombre cromo. Y ahora que le puse de nombre cromo, voy a abrir las propiedades. Las voy a buscar por acá abajo. O voy a hacer clic derecho por acá. Es lo mismo. Y accediendo al área de Material, voy a hacer dos cambios. El primero que voy a hacer es en Metallic, llevarlo totalmente a blanco. Y después Roughness lo voy a bajar un poco, como a 0.2, para que quede algo parecido a esto. Vamos a crear ahora una segunda capa de relleno. Así que hago clic otra vez en el balde y acá voy a escribir de nombre pintura roja. En la capa de pintura roja, hago clic derecho por acá y cambio el base color a rojo. Vamos a usar un rojo que no sea totalmente saturado, un poco más oscuro. Luego en Roughness voy a bajar un poquitito la rugosidad, que brille un poco más. Y eso es todo. Ahí tengo dos materiales distintos, una capa encima de la otra.
¿Por qué estoy haciendo esto? Porque para el workflow que voy a mostrar de fotogrametría es necesario que se entienda mejor cómo funcionan las capas y creo que es lo más importante. A la capa de pintura roja le voy a agregar una máscara que voy a pintar a mano para que me muestre el material que está por debajo. Esto lo hacemos desde el icono Add Mask. En este caso voy a hacer un clic en Add Black Mask. Si utilizo una capa que es totalmente negra, Substance Painter automáticamente selecciona la máscara y cambia el pincel a un modo de pintura que es color blanco. Y cuando pase el lápiz por acá, voy a estar pintando con las propiedades de esa capa de relleno. La gran diferencia entre hacer esto y hacer una capa de pintura es que si por algún motivo yo estoy trabajando en algo masivo y pinté, por ejemplo, 10 sectores distintos con un material y tuviera que hacerle una modificación tan simple como el color, es decir, ok, ya tenés todo esto texturizado con esa propiedad de rugosidad, pero te das cuenta que en realidad tenía que ser más mate. Bueno, selecciono el thumbnail de la capa que se ve de color rojo, hago clic derecho o voy a las propiedades y cambio la rugosidad. Y esto va a modificar lo que ya esté texturizado y cualquier cosa nueva que texturice seleccionando la máscara. La máscara lo que está haciendo es dejar ver esa capa por donde estoy pasando el pincel. Así que aún puedo todavía decir, ok, no, eso es demasiado rugoso. Vuelvo a acceder a las propiedades del material, para lo cual tengo que seleccionar el thumbnail rojo y voy a modificar la rugosidad otra vez. Ahora quiero que sea totalmente pulido. Rugosidad 0. Y esto afectó tanto lo último que pinté como lo que ya estaba pintado antes. Si en lugar de esto usáramos una capa de pintura y hubiera pintado todo esto, lo tendría que haber borrado y pintado otra vez desde cero. No es lo más conveniente para cuando tenga que hacer los materiales en algo de fotogrametría, porque probablemente necesite hacer alguna modificación luego de haber pintado minuciosamente formas y bordes que no voy a querer volver a pintar otra vez. Por ahí me llevó una hora pintar toda esa parte de este material rojo. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a hacer una capa invertida. Una máscara invertida, perdón. Selecciono la máscara, la voy a eliminar. Con clic derecho, Remove Mask. Ahora en lugar de una máscara negra, voy a agregar una máscara blanca. En la máscara blanca no voy a ver ningún cambio en el material porque funciona al revés. Con la máscara blanca, al pintar, voy a estar descubriendo el material que está por debajo. Así que en este caso podría ser que yo necesite que predomine la pintura roja y que en algunas partes se vea el aluminio. Bueno, y ahora voy a poner un tercer tipo de capa que va a manipular únicamente propiedades visuales del material, pero no el color. Y esto es algo que vamos a necesitar muchísimo para tratar el modelo de fotogrametría. Vamos a suponer que quiero que todo este material rojo sea brilloso, pero en esta parte de acá se vea más mate, sin perder las propiedades plásticas que ya tiene, que se vea mate. Para lograr eso necesito agregar una nueva capa de relleno que va a tapar todo lo que estaba por debajo, pero en esta ocasión a la capa de relleno le voy a dejar habilitado solo un par de canales. Voy a quitar el canal de color, quito el canal de relieve, quito el canal metálico y quito el canal de normales. De esa forma, la capa nueva solo va a estar manipulando la rugosidad de todo lo que está por debajo. Así que ahora si tengo acá la propiedad roughness de esta tercera y última capa, va a manipular la rugosidad de todo lo que esté abajo independientemente de cómo estaba configurado. Pero a mí no me interesa manipular todo. Recuerden, solo quería que este material rojo tenga más rugosidad en esta parte.
Para esto voy a Mask, agrego una máscara negra y ahora no se ve para nada la capa de propiedad de rugosidad. Pero si yo pinto esa máscara en donde lo necesite, voy a estar cambiando la rugosidad del material solo en esa parte. Esto es lo que nos va a permitir en los escaneos diferenciar tipos de materiales y propiedades simplemente pintando capas y máscaras. Esto es todo lo que necesitamos realmente conocer de Substance Painter para poder utilizarlo en el tratamiento de los modelos que vamos a escanear.